Lucas capítulo 24. Vamos a leer ahí algunos versículos, desde el versículo 1 hasta el versículo 12. Bueno, yo no sé, me imagino que todos nosotros hemos asistido a algún funeral en algún momento, ¿no? Quizás algún familiar nuestro, muy cercano, muy querido por nosotros, ha muerto y hemos estado en su funeral, o quizás simplemente en el funeral de alguien más. Eh, pero yo creo que ninguno de nosotros ha asistido a una resurrección, ¿verdad? Creo que, o sí. Hay de pronto historias de pueblo, ¿no? Hay de pronto historias de pueblo donde dicen, no, a mí me tocó que aquella persona, pues todos lo creíamos muerto y cuando estábamos ahí velándolo, de pronto, pero porque simplemente fue una confusión. Como no hay medicina, en realidad no había un doctor que pudiera dictaminar que realmente estaba muerto y bueno, sucedieron estas cosas. Pero creo que todos somos conscientes de que la muerte existe, porque en cierta manera eso es algo habitual para nosotros. Nos duele, es verdad, nos entristece, pero de alguna manera la aceptamos como una realidad a la que tarde o temprano nos vamos a enfrentar. Bueno, al menos que Cristo venga antes, ¿no? Pero creo que todos como seres humanos de alguna manera decimos, bueno, en algún momento va a llegar mi tiempo, en algún momento va a llegar mi hora. Entonces, hermanos, no necesitamos creer que la muerte es real porque la vivimos constantemente, la experimentamos constantemente. No nos necesitan decir, hey, la muerte existe, porque en realidad lo sabemos, ¿no? Sin embargo, hermanos, la resurrección de los muertos no es algo que nosotros veamos, no es algo que nosotros veamos constantemente, no es algo que nosotros hayamos tenido una experiencia así en nuestra vida, y entonces, por lo tanto, creemos en la resurrección de los muertos por fe. Creemos que los muertos van a resucitar por fe. Creemos en la resurrección de los muertos porque confiamos en que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Y si la palabra de Dios dice que en un momento vamos a resucitar, creemos en la palabra de Dios porque creemos en Dios. Pero esta enseñanza de la resurrección de los muertos, hermanos, es una de esas creencias que tenemos los cristianos que no es sencilla de aceptar. No es fácil de aceptar la resurrección de muertos por el simple hecho de que nosotros no lo vemos. Por esa razón es difícil aceptar la resurrección de los muertos. Inclusive, aunque seamos cristianos, en muchos de nosotros existen dudas dentro de nuestra mente acerca de la resurrección de muertos, porque nunca hemos visto a un muerto resucitar. Y es más, hermanos, se sorprenderán ustedes al saber que inclusive en la palabra de Dios encontramos que para los primeros cristianos, y eso que ellos estuvieron más cerca que nosotros de la resurrección de Jesús, de la misma manera era difícil creer en la resurrección de Cristo. Fíjense lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Y Pablo está hablando ahí con cristianos, a creyentes. Y Pablo les dice lo siguiente, pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de muertos? Pablo les está diciendo esto a cristianos. Y Pablo dice, bueno, nosotros creemos y predicamos que Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y cómo es que ustedes, algunos de ustedes que son cristianos, dicen que no va a haber resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Entonces se dan cuenta cómo inclusive en los primeros cristianos aceptar esta enseñanza era un poco difícil. Entonces, hermanos, nosotros pensamos o creemos que esta es una de esas enseñanzas que es difícil de aceptar porque simplemente no estamos viendo constantemente el asunto de personas muertas que resuciten. Y es por esa razón, hermanos, que yo esta tarde quiero compartir con ustedes 3 evidencias de la resurrección de Jesús. 3 evidencias de que lo que la Biblia dice acerca de la resurrección de Cristo es verdadera. Y tú puedes creer en ello. No porque no creas, yo sé que como cristiano crees en la resurrección de muertos, pero para fortalecer tu fe. Y no solamente eso, yo sé que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, se enfrentan constantemente quizás a estas clases de preguntas de alguien que no es cristiano, que le va a decir, a ver, ¿cómo está eso de que los muertos resucitan? Muéstrame evidencias de que eso sea verdadero. Hermanos, 3 evidencias de que la resurrección de Cristo es verdadera. Vamos a usar el relato de la resurrección de Cristo en Lucas capítulo 24, del 1 al 12. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Era el domingo, muy temprano por la mañana. Por eso algunas iglesias se juntan como a las 6 de la mañana, ¿no? A tener el culto de resurrección. Porque van las mujeres al sepulcro. Entonces, era el domingo, muy temprano por la mañana. Las mujeres, y quiero que pongan atención, espero que se vea aquí sí se va en la pantalla. Pongan atención a las letras que aparecen en amarillo. Pongan atención a eso, las van anotando, por favor. Anótenlas ahí en una nota que tengan. O solamente en su mente. Son poquitas, no van a ser muchas. Van a ser pocas palabras. Iba a decir que el que se la sepa toda le voy a dar un chocolate, pero luego se me olvida.
y lo mandan reclamando que por qué no me da mi chocolate. Pongan atención, fíjense, dice ahí, era el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a casa preguntándose qué había ocurrido. ¿Qué palabras eran, hermanos? ¿Cuál era la primera palabra que? Mujeres. La segunda palabra, bueno, son iguales. Mujeres, mujeres, mujeres. La siguiente palabra, hombres. La siguiente palabra, vio y vacíos. Gracias. No traigo chocolate, se las debo. Vamos a orar. Gracias, Dios, por este tiempo, Padre. Gracias por tu palabra. Háblanos, Señor, a través de ella. Gracias, Padre, porque en este momento podemos utilizarlo para recordar que Cristo estuvo entre nosotros un día, murió, tal y como dicen las Escrituras, pero también, Señor, resucitó al tercer día. Gracias, Señor, porque no creemos en un Dios muerto, creemos en un Dios vivo, en un Dios que reina, que tiene control, Señor, de todo lo que sucede en este mundo. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Miren, hermanos, entonces vamos a platicar acerca de estas tres evidencias. ¿Qué evidencias encontramos nosotros para decir que la resurrección es real? Porque los cristianos podemos decir, nuestra fe no es una fe simplemente basada en mitos, basada en leyendas, no. Nuestra fe es una fe basada en hechos reales, en hechos verificables, en hechos concretos. La primera evidencia, hermanos, que nosotros encontramos en este texto es que el testimonio de las mujeres. Es lo primero que encontramos ahí, hermanos, el testimonio de las mujeres. Yo no sé si ustedes pusieron atención al texto que yo estaba leyendo, pero de todos los 12 versículos, 10 versículos están dedicados únicamente para las mujeres y 2 versículos están dirigidos para los hombres en este pasaje, en este relato de Lucas. Estos primeros 10 versículos están llenos de referencias a las mujeres. Solamente un versículo para los hombres y solamente un versículo ahí para Pedro. Pero del 1 al 10 dominan la escena las mujeres en la historia de la resurrección. Y miren, hermanos, vemos aquí en este relato que las mujeres son las primeras en ir a la tumba. Era el domingo, muy de mañana, dice el texto, y fueron un grupo de mujeres hacia la tumba. Lo que hicieron las mujeres fueron las primeras, antes que los hombres, en ir a la tumba. Número 2, son las primeras en ver la piedra removida. Ellas llegan al lugar y se dan cuenta que la piedra ya no está. Son las primeras que se dan cuenta de esto. Son las únicas a quienes se les aparece un par de ángeles en el relato de la resurrección. Ellas ven a los ángeles ahí en la tumba de Cristo y los ángeles tienen comunicación con ellas. Solamente a estas mujeres que fueron a la tumba. Son las primeras a las que se les dice que Jesús ha resucitado, a un grupo de mujeres. Ellas recuerdan las palabras de Jesús y van a informar a los apóstoles. Ellas recuerdan. Es la palabra de Dios que las mujeres recordaron, porque los ángeles les dijeron esto. Y por último, hermanos, se menciona el nombre de 3 de ellas. María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago, pero también el texto dice, y varias mujeres más. O sea, aquí iban más de 3 mujeres. Fue un grupo bastante numeroso de mujeres a la tumba de Jesús en aquel domingo por la mañana. Quiero que se den cuenta cómo Lucas enfatiza tanto aquí el hecho de que hayan ido mujeres a la tumba. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y qué tiene que ver eso, hermano? ¿Qué tiene que ver eso con una evidencia de que la historia de Jesús sea real? ¿Qué tiene que ver que hayan sido primero las mujeres a quien Cristo decidió revelarles a ellas al principio que había resucitado? ¿Qué tiene que ver con esto, hermanos? Miren, cuando tú cuentas una historia, cuando tú relatas una historia de tu vida, ¿quién es el héroe? El que la cuenta, ¿verdad?
Siempre que relatamos una historia de nuestra vida, yo soy el héroe. Mi esposa me dice que siempre hago eso. Tú siempre eres el héroe en tus historias, Jorge. Y es verdad. Le digo, y luego la hago enojar más porque le digo, ¿y a poco no? Porque tú eres el que te acordaste, tú eres el que dio la solución, tú eres el que no te enojaste, tú eres el que dijo la verdad, tú eres el que no te equivocaste y así, ¿verdad? Tú eres el héroe en tus historias, siempre. Porque como seres humanos nosotros tendemos a exaltar nuestras virtudes y minimizar nuestros errores. Así somos los seres humanos. Siempre que yo hago algo bueno, eso me gusta contarlo, pero siempre que yo hago algo malo, eso lo escondo. Eso lo escondo, ¿verdad? Entonces siempre somos los héroes de nuestras historias. El que siempre está bien soy yo y el que está mal eres tú. Esa es nuestra naturaleza, ¿verdad? Siempre. Y hasta inclusive mi esposa me dice, bueno, tu memoria es selectiva porque siempre te acuerdas de lo bueno que tú haces, pero no te acuerdas de lo malo que tú haces. Una memoria selectiva. Digo, yo no sé de qué hablas, yo siempre hago todo bien. Somos el héroe, ¿verdad? De nuestras historias. Pero hermanos, aquí está la cuestión. Cuando alguien que afirma decir la verdad e incluye detalles en la historia que sean vergonzosos para él, muy probablemente está diciendo la verdad. Porque nadie se pondría en una situación vergonzosa a sí mismo. Entonces, si alguien está relatando una historia y en esa historia de pronto él dice algo que es vergonzoso de sí mismo, seguramente está diciendo la verdad. Porque generalmente nosotros somos los héroes de nuestra propia historia. Entonces, póngase a pensar un poquito aquí en esta historia, hermanos. Un día, mientras Jesús va viajando rumbo a Jerusalén, está a punto de morir, Jesús le dice a sus discípulos, los junta a todos ellos, vienen ellos en este camino hacia Jerusalén, y Jesucristo los junta a ellos como si fueran sus hijos, y les dicen, escúchenme por favor, el Hijo del Hombre va rumbo a Jerusalén, donde los principales sacerdotes, los fariseos y todos estos maestros de la ley, lo van a agarrar, lo van a atrapar, lo van a golpear, lo van a escupir, lo van a matar. Y entonces los apóstoles, después de que Jesús les dice eso, en vez de preguntarle a Jesús, en vez de preocuparse por él, en vez de interesarse por él, comienzan a pelear entre ellos sobre quién va a ser el mayor. Imagínate tú, ¿verdad? Que Jesús está diciendo esto a ti, te está diciendo esto a ti. ¿Sabes que mañana, en una semana, me van a matar cuando lleguemos a Jerusalén? Y los apóstoles empiezan a pelear entre ellos. ¿Quién es el mayor? Señor, y cuando tú te vayas, ¿quién se va a sentar a tu derecha y quién se va a sentar a tu izquierda? Qué vergüenza, ¿no? Para los apóstoles. Sin embargo, ahí está escrito en la palabra de Dios. Ellos lo escribieron. El jueves, en la noche que Jesucristo fue apresado, el relato que dice Marcos es que todos ellos, todos los hombres, todos los varones, todos los discípulos de Jesús estaban asustados y todos huyeron. De vergüenza otra vez para los apóstoles. Era el viernes por la tarde. Jesús iba cargando su cruz. No podía cargar con la cruz después de todo los golpes que sufrió. Y ninguno de ellos se acercó a ayudar a Jesús. Es más, ni siquiera lo fueron a enterrar. Fueron dos líderes judíos, dos religiosos judíos, quienes le dieron a Jesucristo un digno entierro. José de Arimatea y Nicodemo. José fue el que le fue a pedir a Pilato, déjame bajar el cuerpo, judío, déjame bajar el cuerpo para irlo a enterrar. Nicodemo, dice el texto, que fue a comprar 33 kilos de ungüento perfumado para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y los apóstoles brillaban por su ausencia. Estaban escondidos, estaban atemorizados. Lo que yo quiero que vean con esto, hermanos, es que en los evangelios, en la historia que narran los evangelios, los apóstoles son retratados como incrédulos, como miedosos, como rencorosos, como egoístas, como celosos, como explosivos. Así son retratados los apóstoles. Y son ellos quienes narran o escriben estas historias que aparecen en los evangelios. Porque el evangelio, según Mateo, creemos que lo escribió el discípulo de Jesús, llamado Mateo. Marcos no fue un discípulo de Jesús,
pero nosotros decimos que Marcos escribe desde las memorias de Pedro. O sea, Pedro está relatando el Evangelio y Marcos lo está escribiendo. Lucas tampoco fue parte de los 12 apóstoles, pero Lucas recibe o recaba mucha información de los apóstoles y él escribe el Evangelio de Lucas. Y Juan sí era discípulo de Jesús. Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. Entonces ellos, que son apóstoles de Jesús, que vivieron con Jesús durante todo su ministerio, ellos relatan la historia de la vida de Jesús y se retratan a sí mismos tal y como son. Y en muchas de estas historias, ellos quedan bien mal parados. Podemos confiar que es verdad, porque no se están exaltando a sí mismos. Están diciendo las cosas tal y como son. No esconden la verdad, se describen tal y como eran. Y todavía, hermanos, como para echarle más sal a la herida o más limón a la herida, no sé cómo digan ustedes, el día en que Jesús resucitó, mientras los apóstoles estaban escondidos, se les ocurre escribir que fueron las mujeres las que se llenaron de valor y fueron solas muy de mañana a llevar especies que habían preparado ellas para perfumar el cuerpo de Jesús. Lo escribieron ellos, hombres. Hombres escribieron que las que fueron primero en la mañana a embalsamar el cuerpo de Jesús, a perfumar el cuerpo de Jesús, fueron mujeres. ¡Qué vergüenza para ellos! Pero era la verdad, era la realidad. En el Evangelio de Marcos se nos narra que mientras iban las mujeres en el camino, las mujeres, fíjense, las mujeres estaban preocupadas porque no sabían cómo iban a quitar la piedra. O sea que las mujeres y también los apóstoles sabían que en la tumba de Jesús habían puesto una piedra. Y van las mujeres rumbo a la tumba y dice la palabra de Dios que ellas van pensando, van platicando entre ellas y dicen, bueno, ¿y quién nos va a ayudar a quitar la piedra? Eso significa que los hombres, los discípulos de Jesús, también sabían que la piedra estaba en aquel lugar y no hicieron nada para acompañar a las mujeres. Las dejaron ir solas. Hermanos, en el primer siglo, el testimonio de una mujer no tenía el mismo valor que el de un varón. Escritos judíos de la época, encontramos lo siguiente en ellos. No se admite el testimonio de las mujeres a causa de la ligereza y audacia de su sexo. Era la interpretación que los escribas le daban al testimonio de las mujeres. Como la mujer fue engañada ahí en el Génesis, entonces no podemos confiarnos de su palabra. No se admite el testimonio de las mujeres a causa de la ligereza y la audacia de su sexo. Es lo que pensaban ellos. Primero, sean quemadas las palabras de la ley a que sea entregada a las mujeres. No se les permitía a las mujeres estudiar. Es lo que pensaban en aquella época. Feliz, otro escrito de los judíos, feliz aquel cuyos hijos son varones, pero infeliz es aquel cuyos hijos son hembras. Bendito, es una oración que hacen algunos de los maestros judíos. Bendito eres, Señor nuestro Dios, gobernante del universo, porque no me hiciste mujer. Solamente quiero que se pongan en contexto de la época. Una época en la que el testimonio de la mujer era menospreciado. Era tenido por muy poco valor las palabras de la mujer. Entonces, hermanos, fíjense bien, una historia inventada por hombres en un ambiente como el que estamos pensando de esta época, de este siglo número 1, en un ambiente machista, que no les interesa contar la verdad, sino quedar bien. ¿Cómo será una historia machista? Nosotros los varones nos levantamos muy de mañana, porque nos acordamos que Jesús nos dijo que lo iban a matar, pero que al tercer día lo iban a resucitar. Así que a primera hora de la mañana nos levantamos varones fuertes y esforzados porque íbamos a remover la piedra para ver que Jesucristo no estaba ahí. Pero no escribieron eso. No escribieron eso. Ellos escribieron la verdad. Nosotros los hombres, discípulos de nuestro Maestro, estábamos asustados. No creíamos que Él había resucitado. Y las primeras que fueron a ver la tumba un domingo por la mañana fueron mujeres. Fueron mujeres. Si esta fuera una historia inventada, no estaría escrita así. No estaría escrita de esa manera. Así que, hermanos, aquí vemos la sabiduría de nuestro Dios. Porque para darle más veracidad a la historia de la resurrección, usó el escándalo del testimonio de las mujeres
para que no haya dudas de que la historia es real. No es una mentira, no es algo inventado. Hermanos, Dios elige lo que el mundo descarta. Y Dios decidió usar a un grupo de personas que este mundo despreciaba para darle gloria a su nombre. Y le dio a la mujer el valor que le corresponde. Dice 1 Corintios 1:27, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a fin de que nadie se jacte en su presencia, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Hermanos, Dios obra de maneras contrarias a nuestra manera de pensar. Dios obra de maneras en las que no es normal para nosotros como seres humanos. Y sin embargo, ahí Dios muestra siempre su sabiduría. Y Dios decidió utilizar el testimonio de las mujeres para darle veracidad a esta historia, para que el mundo crea que en realidad Él resucitó. ¿Tenemos evidencias? Por supuesto. El testimonio de las mujeres es una evidencia que nos muestra que la historia que está escrita aquí es verdadera, que no es una invención, porque los apóstoles son avergonzados constantemente y sin embargo ellos lo reconocen y lo escriben. Pero yo quiero que te quedes con esto en este primer punto, hermano. Yo quiero que piensen en esto, ¿verdad? Seas hombre o seas mujer. Yo quiero que vean esto, que Dios puede usar poderosamente lo que este mundo desprecia para su gloria. Probablemente a ti te han despreciado. Probablemente a ti te han menospreciado también. Probablemente crees tú que la gente no le da ningún valor a tu vida. Pero para Dios eres valioso. Y Dios puede usar tu historia para su gloria. Así que tú puedes ser un vaso de honra para el Señor si confías en Él. Lo primero que vemos aquí en esta primera evidencia del testimonio de las mujeres es que Dios puede usar lo que el mundo menosprecia para su gloria. Porque eso es algo que solamente puede hacer nuestro Dios poderoso. Así que si te sientes menospreciado, si te sientes sin valor, si sientes que el mundo no te ha dado el valor que a ti te corresponde, para ti es el Evangelio. Para ti son las palabras de Cristo. Número 2, hermanos, evidencia número 2, la transformación de los discípulos será nuestra segunda evidencia. Dice el texto en el versículo 11, pero a los hombres el relato de las mujeres les pareció una tontería, no les creyeron. Versículo 11, después de que las mujeres van y regresan, dicen, nos encontramos todo ello y Cristo ha resucitado, dice el texto, los hombres no les creyeron, dijeron, el relato es una tontería, no les podemos creer esta historia. Cuando leemos el relato de Lucas, hermanos, las mujeres solamente necesitaban que los ángeles les dijeran, recuerden las palabras de Jesús, y entendieron. Sin embargo, a los discípulos les costó un poquito más reconocer que Cristo en realidad había resucitado. Y eso, hermanos, que los apóstoles, ellos habían sido testigos por lo menos de 3 resurrecciones que había hecho Jesús durante su ministerio. Durante su ministerio nosotros encontramos 3 resurrecciones que Jesús hizo, que están documentadas ahí en los evangelios. La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y Lázaro, el amigo de Cristo. Los apóstoles vieron que Cristo había resucitado a estos hombres y a esta mujer, la hija de Jairo, pero a pesar de ser testigos de que Cristo podía resucitar muertos, les costaba creer que el mismo Cristo haya resucitado. Esta incredulidad inicial de los apóstoles es otra evidencia de que el testimonio de la resurrección de Cristo es verdadero. ¿Por qué? Miren, hermanos, recuerden que los apóstoles pertenecían al judaísmo. Ellos creían que por ser parte del pueblo de Dios, ellos eran el pueblo elegido de Dios. Así que ellos no tenían ninguna razón, ellos no tenían ningún motivo para inventar algo nuevo. Si ya pertenecían al pueblo de Dios, ¿para qué inventarían una nueva historia? Los apóstoles son judíos. Y además, ¿para qué inventarían una historia si esa historia les causaría a ellos problemas? Si la historia es inventada, esta historia les causó muchos problemas a los apóstoles. Mientras que ellos vivían en el judaísmo, vivían una vida buena. Estaban protegidos por todo este sistema que tiene el judaísmo de cuidar de los suyos. Sin embargo, hermanos, de pronto ellos cambiaron. Los apóstoles, estos judíos, o sea, estos apóstoles, abandonaron creencias
que sus familias por generaciones habían aceptado y ahora creen algo que terrenalmente les vino a traer muchos problemas a ellos. Dejaron la religión de sus ancestros. Dejaron la religión que por generaciones sus familias habían aceptado y de pronto cambiaron. Aunque eso les trajo muchos problemas. Tenemos bastante evidencia histórica, hermanos, como para afirmar que la mayoría de los 11 apóstoles murieron sufriendo porque afirmaban que Jesucristo murió, pero que al tercer día resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Y murieron defendiendo esa verdad. Pónganse a pensar un poquito, hermanos, de esto. Fíjense, de entre los 11 apóstoles, vamos a sacar a Judas, que es el que se ahorcó, ¿no? De entre los 11 apóstoles, sabemos que por lo menos 3 de ellos, antes de ser llamados por Jesús, vivían cómodamente. Tenían recursos, tenían dinero, tenían billetes, no sé cómo les gusta decirlo a ustedes. Eran 3 personas, 3 apóstoles que tenían una buena posición aquí terrenalmente hablando. El texto dice que Mateo era un recaudador de impuestos y que cuando Cristo viene y se lo encuentra, dice la palabra de Dios que Mateo hizo una fiesta para todos. ¿Quién puede hacer una fiesta para todos? El que tiene dinero. Mateo lo tenía. Cuando Jesús va y manda llamar a Juan y a Jacobo, ellos hermanos que servían en la pesca, que eran pescadores, ellos trabajaban como pescadores, pero la empresa pertenece a su padre y dice el texto que su padre tiene otros trabajadores más. Entonces eso quiere decir que estaban acomodadamente bien, ¿no? Que tienen una buena posición económica. Entonces uno se puede preguntar, una pregunta que nos podemos hacer aquí, hermanos, es, si la historia de Jesús, de su muerte y de su resurrección es una mentira, ¿qué sentido tiene para estos hombres acomodados, que no les hace falta nada aquí en la vida? ¿Qué sentido tendría para ellos continuar divulgando una historia que sería falsa? ¿Qué sentido tendría al menos para ellos 3, que estaban acomodadamente, que tienen una posición cómoda aquí terrenalmente? ¿Qué sentido tendría para ellos? Y es más, hermanos, no leemos, y cuando nosotros hemos estado estudiando el libro de los Hechos, ¿verdad? Nosotros no leemos que ellos hayan vuelto ricos con el cristianismo. Todo lo contrario. Pedro tenía un buen recurso cuando trabajaba como pescador de hombres, pero luego después dice, bueno, no tengo plata ni tengo oro, cuando un limosnero le estaba pidiendo limosna. ¡Limosna! No le estaba pidiendo mucho dinero, simplemente una limosna. Y Pedro dice, no tengo ni plata ni oro. No leemos que se hayan vuelto ricos por ser los líderes o fundadores del cristianismo. El último que muere es el apóstol Juan y muere exiliado en su propia patria. ¿Qué sentido tendría dedicarse a algo en esta vida que sería malo para ellos? Si la resurrección de Cristo no es real, los apóstoles sufrieron por nada. Pero si ellos no creyeran que fuera verdad, ¿para qué lo hicieron? Lo hicieron porque sabían y eran testigos de lo que habían visto y habían oído. Por eso es que ellos entregaron su vida por esta historia, para que tú y yo la podamos leer y la podamos creer. Y esta historia está aquí grabada en la palabra de Dios. Ellos podrían, fíjense, los apóstoles podrían haber salvado su vida simplemente retractándose. Sin embargo, ellos eligieron sufrir porque estaban convencidos de la verdad que ellos enseñaban. Hermanos, la mejor explicación para este cambio en el pensamiento de ellos es que ellos tuvieron un encuentro con Jesús resucitado. Ellos lo vieron. Y eso cambió completamente su mente. Ese encuentro transformó a esos 11 judíos miedosos, torpes e incrédulos en cristianos audaces que comenzaron a dar testimonio de la vida de Jesús a pesar de la resistencia que ellos enfrentaron. Porque antes de la resurrección de Cristo, los apóstoles son miedosos, son temerosos, son incrédulos, pero después de la resurrección de Cristo son completamente diferentes, completamente distintos. ¿Qué pasó? ¿Qué los cambió? ¿Qué los transformó? Un encuentro con Cristo. De cobardes escondidos a testigos valientes. Entonces, esta transformación de los apóstoles, de los varones, es otra evidencia de que la narración que encontramos en la palabra de Dios de la resurrección de Cristo es verdad. Si tú has tenido un verdadero encuentro con Jesús, lo que aprendemos aquí,
Si tú has tenido un verdadero encuentro con Jesús, tu vida no puede ser la misma. Porque lo que vemos en su palabra es que un encuentro con Jesús transforma nuestras vidas. Si tú has tenido un verdadero encuentro con Jesús, tu vida no puede ser la misma porque tú has visto a Jesús. Evidencia número 3, la tumba vacía. Dice el texto en el versículo 12, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo, y agachándose miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Y luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Lucas nos dice que la tumba estaba vacía. Esa es otra evidencia de que Cristo resucitó. La tumba estaba vacía, entonces el que estaba allá adentro ya no está. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? En primer lugar, tenemos que darnos cuenta y recordar que quien enterró a Jesús no fueron los apóstoles, fueron dos judíos. ¿Se dan cuenta cómo Dios utiliza a todos, inclusive hasta los planes humanos para sus propósitos? ¿Qué hubiera pasado si lo hubieran enterrado los apóstoles? Pues, ¿qué diría la gente? Ay, no, pues los apóstoles no lo enterraron en verdad. Agarraron el cuerpo y lo llevaron y lo escondieron en otro lado y después andaban diciendo, no, Cristo resucitó, pero en realidad Dios tenía el cuerpo escondido. Pero Dios tiene cuidado de los más pequeños detalles. Dos judíos, líderes respetados, uno miembro del Sanedrín y un miembro muy importante de los fariseos, de los más grandes maestros entre los fariseos. Dos líderes judíos de ellos mismos van y entierran a Jesús. Esto es importante, hermanos, porque no podemos decir que los apóstoles enterraron a Jesús en una tumba que solamente ellos sabían dónde estaban. No, hermanos. Jesucristo fue enterrado por líderes judíos en una tumba judía. Y no solamente eso. Dice el texto que los líderes judíos, como se acordaban que Jesús había dicho que iba a resucitar, fueron con Pilato y le dijeron, ¿sabes qué? Ve y pon guardias. Porque sus apóstoles van a decir que no, que resucitó, se van a robar el cuerpo y todo esto, y permitieron que fueran a poner guardias ahí. Entonces lo enterraron los judíos en una tumba judía y le pusieron guardias romanos a esa tumba. Las mujeres, cuando ven la tumba y luego Pedro va a la tumba, no podían confundirse. Era la tumba donde habían puesto a Jesús. Era la tumba donde habían puesto a Jesús. Ahí era la tumba que habían cuidado los romanos. Si los sacerdotes o los escribas o los enemigos de Cristo o los judíos hubieran robado el cuerpo de Jesús, con gusto lo habrían enseñado para demostrar que no había resucitado. Tampoco los apóstoles ni otros discípulos habrían tomado el cuerpo de Jesús, porque leemos en el texto que ellos habían estado asustados, estaban temerosos, estaban escondidos, pensaban, si ya mataron a Jesús, ¿qué nos va a pasar a nosotros? También nos van a colgar. No pudieron, los apóstoles no pudieron robar el cuerpo de Jesús. Hermanos, es verdad que creer en la resurrección de Jesús es un acto de fe, pero es un acto de fe basado en hechos comprobables, reales y verdaderos. Cristo resucitó, es verdad, y ahora está sentado a la diestra del Padre. El cristianismo es verdad, y si creemos que Él resucitó, nosotros también resucitaremos. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Así que los cristianos no creemos en leyendas, no creemos en cuentos. La evidencia apunta a que todo esto es verdad. Si es así, y la tumba está vacía, solamente queda una pregunta por contestar. ¿Creerás que Jesús murió y resucitó por amor a ti? ¿O seguirás dudando y engañándote a ti mismo, tratando de buscar alguna otra explicación a esto? Si es verdad que Cristo murió y que Cristo resucitó y que ahora está sentado a la diestra del Padre, entonces, tal y como dicen las Escrituras, está esperando el tiempo para volver. Pero cuando regrese, ya no vendrá a salvar el mundo. Cuando regrese, vendrá a juzgar este mundo. Y entonces el tiempo para creer se habrá terminado. Cristo resucitó. La tumba está vacía. ¿Qué eliges tú creer? ¿Que es una mentira
o que es verdad. Si es verdad esto, Cristo volverá a juzgar a este mundo. Así que piensa en ello. Piensa en ello porque la evidencia abrumadora es que lo que está aquí escrito es verdadero. Así que si decides creer o no, no es una cuestión de falta de evidencia, es una cuestión de falta de deseo, de voluntad. Porque los argumentos que encontramos aquí son certeros, totales. Algún día, hermanos, estaremos frente al tribunal de Cristo. Así que piensen en ello.